Hola, en este video hablaremos sobre política de dividendos y lo referente a la parte teórica, así como la evidencia empírica que se tiene al respecto. Sobre dividendos, lo primero que tenemos que empezar a entender es qué significa, qué son los dividendos y su diferencia con respecto a las utilidades o beneficio neto, beneficio económico, propiamente dicho, dentro de las operaciones que lleva a cabo la empresa. En la gestión financiera, tomar las políticas de dividendo correctas es muy importante porque esta es una de las principales fuentes de financiamiento a lo interno de la empresa. Una empresa que logra financiarse a sí mismo, a sí misma, con mayor proporción de financiamiento interno que de financiamiento externo, pues es una empresa más robusta y con mejores perspectivas hacia el futuro en el mercado, y por lo tanto esto le genera y le reporta mayor valorización y capitalización bursátil dentro de su valor de la firma, ¿no? Entonces, una cuestión primera que vamos a estudiar o analizar en este primer video, en esta primera clase, es lo referente a distinguir entre las políticas de estructura de capital, los cuales son una forma de crear valor, y las políticas de dividendo, que son una primera fuente o una primera forma sobre la cual se entrega valor. Entonces ahí ya hay una diferencia importante entre la política de estructura de capital y la política de dividendos. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que distinguir entre lo que son los dividendos y lo que son las ganancias. Esta es una confusión o un tema típico en muchas empresas, sobre todo en nuestro entorno, que yo me he podido dar cuenta de diferentes empresas que yo he asesorado y con las que he tenido contacto. Muchas veces la gente no entiende bien en qué punto o hasta dónde llegan las ganancias y hasta dónde esas ganancias pueden ser reportadas o repartidas o entregadas al propietario del capital, al dueño del negocio. Entonces, vamos a hacer una primera distinción teórica y consecuentemente entraremos en detalle sobre cuestiones más prácticas o empíricas, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la pizarra. Entonces, cuando tú tienes un proceso de inversión para llevar a cabo una actividad productiva del tipo empresarial, como todo proceso económico, ella obedece a la conjunción de tres factores fundamentales de la economía. Estos factores nosotros lo podemos resumir como tierras, locales, espacio, terrenos, el lugar físico, entendiendo por lugar no solamente ya un ámbito netamente físico, sino también virtual, en el caso de páginas web, sitios, redes sociales, etcétera. Entonces, digamos, es el espacio y el lugar donde se lleva a cabo la actividad económica, la actividad de producción o comercialización. Otro factor productivo que nosotros tenemos es el capital. Entendido por capital, no solamente la cantidad de dinero que es necesario para hacer las compras, reposición de inventarios, mantenimiento de inventarios, ¿ok? Ya sea de insumos
para la actividad de producción o ya sea de eh, compra de mercancías para su comercialización, para su reventa al detal, ¿ok? Entonces, en cualquier caso, el capital no solamente hace referencia a esa cantidad de dinero, sino que el capital también hace referencia a la maquinaria, equipos, todo lo que tiene que ver también con la parte de capital físico y por supuesto, además del dinero y el capital físico, al capital financiero, todos aquellos bonos, acciones, eh, contratos, derechos sobre otras compañías o, ok, digamos, todas esas fuentes de capital también las llevamos en cuenta dentro de lo que es el capital. Y por supuesto que aquí se encuentra lo que es las acciones propiamente dicho de la empresa. Y por último, y por último, nosotros vamos a tener el último factor productivo, por supuesto, que es el trabajo. ¿Ok? Entonces los trabajadores, ya sean especializados o no, eh, ya sean administrativos, operarios, logísticos, asesores externos, todo lo que tiene que ver con la realización de la actividad humana, de horas de esfuerzo humano, pues esa es económicamente la categoría que nosotros entendemos como trabajo y administrativamente, dentro de la forma gerencial, así lo vamos a llevar en cuenta y a partir de aquí, nosotros tenemos que entender, esta introducción que les estoy haciendo es para entender de dónde surgen los dividendos y su diferencia con las utilidades o las ganancias. ¿Ok? Entonces, estos son los factores, pero cada factor tiene asociado una remuneración. Y dentro de la remuneración es donde se encuentra esa distinción. Entonces, dentro de la remuneración, nosotros tenemos que las tierras pagan rentas, alquileres. Entonces, es el hecho económico que se deriva de su utilización. Y de acuerdo a los derechos de propiedad, según el propietario del factor productivo, es el sujeto sobre el que recibe o sobre el que recae este objeto económico. ¿Se entiende? A partir de este momento, que se pagan rentas y alquileres, ¿ok? Rentas y alquileres, es que tú defines que sobre la persona que recae este pago es la dueña o es el propietario del local, del inmueble, del espacio físico o virtual donde se está llevando a cabo la actividad. Esto es algo que teóricamente en economía y por el uso que se le daba antes, este tipo de personas o de, digamos, el sujeto sobre el que lleva a cabo esta actividad eran conocidos antiguamente como terratenientes, pero era más por una cuestión de que la economía antes estaba mucho más basada en la parte agrícola. Hoy en día, toda esta parte inmobiliaria que tiene que ver con alquileres, rentas, etcétera, digamos, vamos a llamarlos propietarios del espacio. Por otro lado, nosotros tenemos que para llevar a cabo la actividad, por supuesto, hace falta un capital, ¿no? A partir de
de la remuneración al capital, que es los beneficios y utilidades, los beneficios, esos beneficios pueden ser de dos tipos. Pueden ser ganancias al capital, o bien pueden ser, o bien pueden ser, claro, aquí tienen que ser beneficios netos, pero aquí justamente es donde mucha gente se confunde en los beneficios netos, ¿ok? Porque él puede bien dividirse en ganancias al capital o en dividendos, o en dividendos. Y es muy importante para una compañía, para una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que le preste atención a esta política sobre la cual reparte las ganancias, porque de ello va a depender a su vez la política de financiamiento, porque así como en este capital hay dinero, también hay maquinarias, hay equipos, hay inventarios que deben ser repuestos. ¿Ok? Entonces, claro, obviamente ya yo estoy descontando eso cuando digo beneficios netos, porque ya yo estoy sacando todos los costos variables y fijos en los que se incurre en la actividad económica, ya yo los estoy descontando. Por lo tanto, los dividendos también se convierten en un pasivo en el saldo desde el punto de vista contable, en el balance. Cuando una empresa ya toma una decisión de repartir X porcentaje de dividendos, esa porción de dividendos sale del balance patrimonial y del balance de estado de ganancias y pérdidas, porque ya no se lleva en cuenta, porque es un egreso de capital. Entonces, claro, cada vez que se reparten dividendos, cada vez que se reparten dividendos, en principio, desde un punto de vista contable, disminuye el capital. ¿Ok? Desde un punto de vista contable, disminuye el capital. Entonces, este financiamiento es el que va a permitir futuras inversiones. No reponer las existentes porque esas ya las estamos descontando, pero sí abrir o hacer crecer el capital financiero que permita abrir nuevas líneas de producción, nuevas líneas de comercialización, expansión. ¿Ok? Entonces, aquí en este apartado es donde nosotros vamos en esta unidad, nos vamos a detener a analizar qué tipo de políticas y de qué factores dependen. Ya va, lo escribí mal aquí, Ok, entonces, bueno, este, mm, entonces es en este apartado que nosotros nos vamos a detener. Ok, ahora sí, dividendos. Y por último, el trabajo tiene una remuneración, como todos muy bien sabemos, que son
sueldos y salarios. Entonces, claro, cuando tú hablas de beneficios netos es porque, en principio, ya tú estás descontando esto de acá y ya tú estás descontando esto de acá. Ya sea desde un punto de vista contable o no contable. Entonces vamos a poner el ejemplo más inmediato, que es el de un empresario, un emprendedor, una persona que toma decisiones sobre su propia empresa porque es la única que participa, en el sentido que es en la misma persona que recae tanto la propiedad del local como el capital de trabajo, y a su vez es la misma persona que es dueña del local, dueña del capital, la que se encarga de llevar a cabo las actividades y el trabajo pertinente para su empresa. Entonces, fíjense que a partir de esta clasificación económica, aunque sea la misma persona la que se encarga de todas estas cosas, financieramente, de acuerdo a la naturaleza de lo que está sucediendo allí en la actividad económica, no es igual. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo ya numérico. Ponerlo con un ejemplo ya numérico. Vamos a suponer que la persona llega y dice, ok, bueno, yo soy dueño de mi local, yo no pago alquiler. Sí, pero resulta que en el mercado inmobiliario, el alquiler de locales similares al que esta persona está haciendo uso, vamos a suponer que tiene un costo de $100 ese alquiler. Aunque la persona no los pague, este monto debe ser descontado del cálculo de los beneficios netos, porque si no, entonces está falseando sus verdaderos beneficios y puede caer en inconsistencias. Entonces, bueno, ya aquí vamos a suponer que por este lado el alquiler son $100. Y por otro lado, como la misma persona es la que se encarga de trabajar, llevar a cabo allí su trabajo, vamos a suponer que esta persona establece que para sus gastos, su trabajo y de acuerdo al mercado, este tipo de trabajos equivalen a, vamos a suponer, $200 en el mercado aquí nuestro, pequeño. Vamos a suponer que esta persona trabaja por $200. De nuevo, estos $200 deben ser descontados de este proceso de cálculo de beneficios. Y vamos a suponer que de estas ganancias, una vez, vamos a suponer que esta empresa vendió, voy a ponerle en otro color, voy a ponerlo en verde. Esta empresa vendió tuvo ingresos por el orden de, ponele 1.000. En el mes vendió $1.000. Entonces ya en los dos primeros factores ya tiene que deducir 300, con lo cual ya le queda un ingreso bruto, ya no de 1.000, sino le queda un ingreso de 700. Y aquí es donde mucha gente, y aquí donde mucha gente dice, no, me gané 200, me gané 700.
A mí el negocio me deja $700 de ganancia. Y en realidad no. Eso en el caso suponiendo que ya la persona está llevando en consideración correctamente el pago de rentas, de alquileres y el pago de su propio trabajo. Por eso pongo el ejemplo de cuando una sola persona lleva a cabo todo el proceso para que se entienda bien, para que se entienda bien. Porque ya si más personas son incorporadas en el proceso, se ve con más claridad. Pero si lo entendemos para una sola persona, pero que ocupa todas las categorías económicas, ya luego, cuando más personas se incorporan a ese procedimiento o a ese proceso, pues se ve con más claridad. Pero entonces aquí donde mucha gente dice, bueno, me gané 700. Ok, obviamente, yo de aquí no estoy restando los costos operativos. Entonces vamos a suponer que por necesidades de financiamiento operativas, no de inversión, sino operativas, vamos a suponer que esta persona en su proceso productivo, claro, yo aquí no estoy entrando en detalle para no, estoy asumiendo que la rentabilidad de esta empresa, supongamos que la rentabilidad es del 100%, vamos a suponer. Bueno, la rentabilidad es del 100%. Entonces, si la rentabilidad es del 100%, ya de aquí yo sé, en principio, que al menos 500 tiene que reponerlos, ya sea insumos, ya sea compra de inventario, reposición de inventario. Vamos a poner 100% para no hacerme más complicados los cálculos. Entonces, claro, obviamente si la rentabilidad es del 100, pues la mitad de lo que ingresó tiene que irse a reponer costo variable capital de trabajo, ¿verdad? Ok, bueno, ya de aquí, deducidos los 500 que me estaban faltando del capital, la persona llega y dice, bueno, me gané 200. Y entonces agarra estos 200 y los empieza o sigue usando en otras actividades. Es como que si los sumara a estos 200 que ya, o sea, en realidad, ¿qué es lo que dice mucha gente? Y quiero que se preste atención acá. Mucha gente dice, bueno, no, me gané 400. No, no, no te ganaste 400. No te ganaste 400. 200 de los que están allí son un costo en realidad, que como es la propia persona, el sujeto de pago de esta remuneración, que es el sueldo, lo está viendo como que si fuera parte de lo mismo, pero económicamente no es lo mismo y contablemente tampoco. ¿Ok? Por eso hago este ejemplo para que se entienda bien. Pero bueno, vamos a suponer que esta persona no está cometiendo este error teórico, está sacando bien estas cuentas y luego dice, bueno, me gané 200. Y agarra estos 200 y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué hacer con esos 200? Estos 200 que me quedaron al final de todo el proceso son los beneficios netos, en este caso. Claro, aquí yo no estoy tomando en cuenta impuestos, estoy tomando en cuenta eh, pago de intereses en el caso de que hayan habido préstamos. No estoy tomando en cuenta eso, pero para hacer más simple el análisis. De estos 200, este gerente tiene que decidir qué parte, qué parte le reparte al socio, obviamente, como el capital es accionario, en este caso, si yo estoy hablando de una sola persona, pues en esta sola persona recae todo el 100% del
capital social. Entonces, si la persona toma estos 200 completos para su uso, porque dice, bueno, es mi ganancia, en realidad lo que está es repartiendo un 100% de dividendos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Como estos 200 son los beneficios netos, ellos pueden destinarse o bien a ganancias de capital o bien a dividendos. O bien a dividendos. Si la persona los toma en su totalidad para usarlos, entonces está haciendo un reparto del 100% de dividendos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de política en una empresa pequeña? Y aquí es donde empezamos a ver la parte de efectos o consecuencias de un tipo de política. Bueno, que esta empresa no va a crecer, porque la empresa para el siguiente ejercicio económico, para el siguiente periodo, va a volver a arrancar con un capital de 500, ¿ok? Volver a arrancar con un capital de 500 y este capital no ha crecido. Por eso yo les decía que contablemente cuando aumentan los dividendos, cae el capital antes de reparto de dividendos. Si se reparte, el capital, la capitalización de esta empresa cae. En la medida que, por otro lado, estos 200 sean registrados totalmente como ganancia de capital, entonces ya para el siguiente periodo hubo una capitalización. Entonces ya para el siguiente periodo hay una capitalización de 700, lo cual permite, lo cual permite el crecimiento del capital y por supuesto el crecimiento del negocio, porque aumenta la fuente de financiamiento. Es decir, ahora en vez de tener un capital de trabajo inicial de 500, ya se puede trabajar con 700. Esto es lo que se le llama reinversión de las ganancias. ¿Ok? Lógicamente, cuando las empresas van creciendo y van aumentando este crecimiento de la ganancia de capital, vamos a suponer que para el siguiente periodo volvió a suceder un procedimiento similar y quedaron otra vez 200. Entonces ya para el segundo periodo, para el tercero, perdón, para el tercer periodo, ya el capital de la empresa ya es de 900 y así sucesivamente. Pero, claro, este negocio tiene un espacio de crecimiento y el ciclo de vida del negocio te marca hasta dónde puede crecer el negocio. Entonces, claro, llega un punto en el que sí se deben repartir dividendos. Cuando una empresa está pequeña en formación, no es aconsejable que reparta dividendos. A mí me sucedió con una empresa que yo asesoraba que ellos tenían un buen flujo de caja, un flujo de caja importante, pero básicamente al final repartían todo y empezaban el siguiente mes con el mismo capital del mes anterior. Entonces no había espacio de crecimiento. Y eso compromete la salud financiera del negocio porque cuando empiezan a haber variabilidades, ya sea por aumento de riesgo, como lo veíamos, o por condiciones macroeconómicas desfavorables, como aumento del tipo de cambio, aumento de la inflación, es decir, los factores que hemos venido viendo hasta ahora, no siempre los escenarios son positivos, a veces los escenarios se comienzan a ser más complicados. En la medida que tú logres ir acumulando capital y haciendo crecer el fondo de financiamiento interno, eso te permite suavizar cuando los momentos o los escenarios económicos se complican, ya sea porque el mercado se hace más competitivo, ya sea porque macroeconómicamente hay inestabilidad, aumenta inflación, o ya sea porque hay un aumento del riesgo,
aumentan las tasas de interés. Es decir, esos cambios de la propia dinámica económica, cuando una empresa desde el principio reparte todos los dividendos, cuando le llega ese momento, su capital se ve comprometido. Y es en ese momento donde las empresas empiezan a entrar en turbulencia financiera. Entonces, esto es muy importante entenderlo para sacar bien las cuentas, pero sobre todo para entender el proceso y de qué manera la empresa se puede potenciar. ¿Ok? Entonces, lógicamente, yo aquí en este primer video lo que les estoy haciendo referencia es dos opciones. Una, o repartes el 100% de dividendos o acumulas el 100% en ganancias del capital, lo cual se adiciona a la valoración de la empresa, de su patrimonio. En el balance patrimonial, eso se suma y cuando la empresa en una auditoría es llevada a cabo, eso va a permitir que el valor de sus acciones aumente porque tiene mayor financiamiento interno. Cuando una empresa crece y es sólida y empieza a repartir dividendos, mientras más altos sean los dividendos que reparte a sus accionistas, entonces también eso potencia, aunque contablemente disminuye el capital porque está haciendo un reparto de un porcentaje de esas utilidades, pero la posiciona muy bien en el mercado porque eso es sinónimo de salud financiera. Es una compañía que incrementa el nivel y el stock de riqueza de sus accionistas. Por tanto, su valor accionario en el mercado, ya sea privado, me explico, cerrado, o sea, un mercado particular o ya sea en el mercado abierto, la bolsa de valores, esto aplica tanto para empresas pequeñas, fíjense que estoy poniendo el ejemplo de un pequeño inversionista, emprendedor que trabaja por su cuenta, hasta las grandes corporaciones que cotizan en bolsa, en Venezuela, en el caso de Venezuela, en la bolsa de Caracas, en el caso de otros países, en las bolsas de valores respectivas, porque así como esa empresa en un momento dado, hoy en día, se convierte en una corporación, en algún momento en el pasado fue una pequeña empresa, comenzó como una pequeña empresa. Y ese es el proceso del capitalismo financiero, ese crecimiento que expande las posibilidades. Entonces, lógicamente, ya en un contexto más realista, las empresas tienen que decidir qué porcentaje le asignan, qué porcentaje se le asigna a los dividendos y sobre eso va a depender, por un lado, la valoración de mercado de la empresa y por otro lado, las fuentes de financiamiento internas para el desarrollo de nuevas líneas de producción, de comercialización, expansión, etc. Entonces, en principio, cuando una compañía está en crecimiento, repartir dividendos no es la mejor política. Cuando una compañía ya ha pasado por sus ciclos de vida iniciales y se ha logrado consolidar, entonces ahí sí, no solamente es que puede repartir dividendos porque económicamente desde un punto de vista financiero ya es viable, sino que es que además es positivo porque eso tiene la consecuencia de que genera un buen síntoma sobre la compañía y una buena reputación en el mercado de acciones y en el mercado, por supuesto, financiero. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video entraremos en detalle sobre las teorías que marcan la política de dividendos.